Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido una vez más a nuestro programa Hablando con Naturalidad. Soy Menchu Arriaga, enfermera y naturópata higienista. Mi página web es gemallida.com, colaborando con CLM Activa Radio. Y hoy, como suele ser de costumbre, tenemos otro invitado, un invitado especial, como todos y cada uno de ellos, aportando el valor que hoy se nos ofrece. ¿Qué tal? Hola, muy bien, de maravilla y cada día mejor. Mi nombre es Iris Damián García, soy terapeuta holística y maestra en registros acásicos y mi página web www.saludintegraliris6d.com. Y como dice mi compañera, tenemos un invitado especial, como todos lo somos, pero hoy en este caso pues vamos a entrevistar a Paco Verdú, médico naturista de Valencia, de mi capital, no sé cómo decir, mi provincia, eso, mi provincia. Bienvenido. Ay, bienvenido, Paco. Muchísimas gracias por invitarme, a las dos. Muchísimas gracias. Qué bueno, pues hoy tenemos el título, es muy sugerente, longevidad saludable. ¡Wow! Que todos queremos vivir muchos años, pero claro, ¿de qué manera queremos vivir esos años, no, Paco? Es un tema muy, muy amplio y ofrece muchas posibilidades a la hora de saber muy bien qué hacer para conseguir esa vida saludable y longeva. Un tema complejo, no es tan fácil. Sí, hace poco me vino una frase que decía eso, que todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere serlo. Porque, claro, ¿en qué condiciones vemos eso de ser viejo? Así que, ¿de qué se trata esto de la longevidad? Habría que definir un poco también lo que es longevidad, ¿no? Entonces, en Oriente, la longevidad se entiende como una vida saludable, no vivir por vivir. Aquí se puede llegar a vivir mucho tiempo, pero en una residencia, si te tiras 20 años con Alzheimer, pues eso no es una vida longeva. O sea, la vida longeva es como se entiende en algunas zonas de Oriente y se refiere a una longevidad, pero en plenas facultades casi, o en plenas facultades físicas y mentales. Entonces, claro, eso es lo que es difícil. Conseguir ese tipo de longevidad es más difícil que la longevidad occidental. En Occidente te mantiene, ¿no? Pero eso no es longevidad, eso es otra cosa. Claro, cuéntanos un poquito de ti, Paco. Sí. Pues no sé qué deciros, pero vamos, yo soy de Alicante, vine a Valencia cuando terminé el primer ciclo de medicina en Alicante y acabé la carrera aquí de medicina en Valencia. Luego hice la tesis doctoral, pero al dirigirla profesores de la Facultad de Filosofía, entonces el doctorado fue en filosofía. Entonces soy licenciado en medicina, pero también doctor en filosofía. Y la verdad es que me dedico pues a las dos cosas bastante. O sea, he escrito bastante, quizás de lo que es alimentación he escrito poco, de medicina naturista he escrito más, pero de temas filosóficos y de temas humanísticos yo creo que he dado más conferencias y he escrito más todavía que de medicina, de salud. Pero bueno, son los dos temas que yo trabajo más. Medicina y filosofía. La verdad es que esto del humanístico, ¿no? Es como realmente cómo aprender a ser humanos, porque parece que nos hemos deshumanizado un poco. Bastante. Desgraciadamente bastante. De hecho, las carreras de humanidades y todo eso creo que están muy en crisis. O no quiere casi nadie estudiarlas o las han suprimido. O sea que los temas de historia, de los colegios, la filosofía misma, o sea, son temas que hoy día no interesan. Interesa la tecnología, todo lo que es tecnología. Y las humanidades pues no interesan mucho, desgraciadamente. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ese es Ahí el problema que estamos. tiene Occidente. Claro, ahí estamos viendo cómo en estos momentos todo se está magnificando y cómo se está extrapolando, ¿no? Las dos partes, ¿no? La parte material y la parte, digamos, más espiritual, ¿no? Humanística.
Y bueno, entonces, Paco, ¿qué nos recomiendas para ir manteniendo esa salud y llegar a esa longevidad, pero realmente con plenas facultades? Claro que sí. Sí, es que es un tema complejo. Digo que es un tema complejo porque hacer las cosas buenas que hay que hacer para estar sanos es fácil, ¿no? Por ejemplo, llevar una buena alimentación. Hay muchísimo en internet que son todo escuelas muy buenas de alimentación, ¿no? Sea la escuela que sea, siempre tienen cosas muy buenas. La alimentación es fácil hoy en día de llevarla bastante bien. Hay productos biológicos, o sea que quiero decir, la alimentación no creo que sea un problema demasiado difícil de llevar a cabo. El tema yo creo que lo más complejo para lo de la longevidad es qué actitud, qué es lo que uno pretende en la vida. Es más algo de tipo psicológico, ¿no? Yo cuando explico en las clases cuáles son las causas de la enfermedad, siempre le doy más importancia a la mente, o sea, a los factores psicológicos. Y esto es fácil de demostrar, que la mente es muy superior a otros niveles, ¿no? Y lo demuestran, por ejemplo, yo recuerdo de un libro de farmacología, un gráfico sobre el efecto placebo. Entonces, las farmacéuticas, si quieren hacer un medicamento que funcione, tienen que competir con esa gráfica. Entonces, por ejemplo, los dolores reumáticos en general mejoran con placebo un 45%. Madre mía. Es decir, que prácticamente 1 de cada 2 personas mejoran con agua destilada. Y tú les dices que se tomen eso, que se les va el dolor reumático, y casi 1 de 2 personas se le va el dolor reumático. Entonces, claro, si yo quiero inventar algo de fitoterapia o de lo que sea, ¿no? Químico, para el reuma, pues tengo que superar el 50%, si no, no sirve. Qué interesante. Paco, la verdad es que estos temas a mí me gustan mucho porque precisamente es mi especialidad, como me he presentado, soy también enfermera y naturópata, y son 2 ramas porque la naturopatía, como muy bien dices, tiene por lo menos la que yo también he integrado, esa parte integral, esa parte humanista, esa parte del todo, de que no somos solo la suma de las partes, sino es algo mucho más holístico y además conforme a esa mentalidad, como dices. Y la prueba está en esos estudios y en esas investigaciones que se hacen y que te das cuenta de que realmente tenemos esa actitud, esa mentalidad, el cómo te toman las cosas, la coherencia, ¿verdad? De lo que piensas, dices y haces. Y todo eso al final pues se ve manifestado en lo que eres, en tu salud. Eso es fundamental, porque yo cuando acabé la carrera, pues uno se plantea por qué no va a trabajar en la sanidad pública, ¿no? O sea, es muy útil y muy bueno, ¿no? Pero aguanté en un centro de salud 2 semanas. No aguanté más. Aguanté, lo Porque, dice el claro, médico. es que tenía que estar 5 minutos con cada paciente. O sea, Sí, 5 sí. minutos a mí no me parece ético, ¿entendéis? Entonces yo no podía ejercer ese tipo de medicina. Entonces me tuve ya que dedicar a la privada, claro, porque en la pública no se podía. Yo, Pues lo vengo a decir por lo de la coherencia, ¿no? O sea, gracias, ¿no? Te iba a dar las gracias por esa si coherencia. uno quiere ser coherente con uno mismo y se lo puede permitir, porque hay quien no se lo puede permitir. Quien tiene 4 o 5 hijos, pues a lo mejor tiene que hacer el trabajo que pueda, donde pueda y como pueda. Pero yo, gracias a Dios, me lo he podido permitir. Entonces, claro, pues yo me dediqué a la privada y a dar clases y a hacer otras cosas que no sean estar en un centro público, pues haciendo una medicina que no es la que a mí me gustaba. De hecho, esto que estás diciendo, Paco, es muy importante porque, como tú bien dices, hay personas que no pueden elegir, ¿no? Y decantarse por esa coherencia porque tienen obligaciones que van más allá de ellos mismos. Pero claro, eso les produce a ellos también pues una mala salud y una mala conciencia, o sea que están ahí como divididos, ¿no? Están contrariados
digamos, ¿no? El Entonces, samsara que dicen los budistas. Los budistas le llaman a eso la rueda de la vida, el samsara, la lucha esa eterna, ¿no? De vivir, nacer, morir, yo qué sé. Es una lucha que hay que salirse de ahí, ¿sabes? De alguna forma. Y por eso el planteamiento vital es tan fundamental, porque tú tienes que saber lo que quieres y lo que no quieres. O sea, yo creo que todo individuo tiene que saber hasta dónde puede llegar, lo que quiere hacer en la vida y lo que no quiere hacer. Y tan importante es lo que no quieres hacer como lo que quieres hacer. Es muy importante. Cuando eso se consigue, pues se consiguen éxitos. Yo en mi campo pues he tenido cierto éxito, ¿no? O sea, a nivel de medicina naturista, de filosofía, la tesis doctoral que he hecho, pues está por todo el mundo rodando. O sea, quiero decir, los temas que yo he tratado, pues yo creo que la elección ha sido correcta, ¿no? Y no me sí, he quedado en esa normalidad, ¿no? En esa normalidad inerte, ¿no? claro, A veces hay que luchar por los ideales y suele salir bien, suele salir bien. sí, yo creo que sí, que cuando está alineado con tu propósito, Ahí está. con el propósito de vida, porque el propósito de vida nos lleva a qué, a ser felices con lo que hagamos y a estar contentos y transmitir esa alegría a las personas que llegan a ti, ¿no? Entonces, Sí. claro, si vas al médico a curarte y el médico está ahí todo triste y con sus conflictos internos, pues realmente no es un buen ejemplo. Y cuando vemos eso, ¿no? Es como decir, vale, pues entonces, ¿qué prefiero? ¿Estar así o realmente tener menos y estar feliz y transmitir felicidad? Está clarísimo. Claro. Y luego la relación médico-paciente, pues hoy en día se ha olvidado bastante también. Tiene que haber feeling entre el terapeuta y el paciente o la paciente, ¿no? Y entonces, claro, eso, tú ahora vas a la seguridad social, un día tienes un médico, otro día tienes otro día y el que está ya no se acuerda, no sabe tu historia, no es como los médicos de pueblo de antes que sabían la vida de toda la familia, eso sí que era una medicina más integrativa, ¿no? Pero hoy en día se ha deshumanizado muchísimo y ese yo creo que es un grave problema. Por eso digo que el tema de la longevidad es complejo, es una actitud ante la vida, o sea, cómo afrontar la vida, desde distintos ángulos, la alimentación, el ejercicio, la forma de sustento que vas a tener, haciendo algo correcto que no perjudica a nadie, que eso es difícil también. Hoy en día hay muchas profesiones que no son honestas, que no son correctas, y la gente las tiene que hacer porque no tiene más remedio, por lo que estábamos hablando antes. Y entonces, claro, son muchos factores. Es el factor, por ejemplo, para la longevidad en Oriente se le da mucha importancia a la sexualidad. ¿Y quién nos habla aquí de la sexualidad? Como se debe de hablar, ¿no? Desde una perspectiva filosófica, profunda, de decir, oye, estas escuelas te dicen esto, y ¿será verdad o no será verdad? Luego la ciencia nos va dando datos de que mucho de lo que dicen las escuelas orientales pues es verdad, porque la ciencia lo demuestra, ¿no? La disminución, por ejemplo, de la espermina, que es un problema. Para conseguir la longevidad hoy en día se dice que hay que tomar alimentos ricos en espermina. Hay quien se la toma o se la inyecta incluso, ¿no? Pues eso, pues algo de razón tendrían las teorías orientales que dicen que la espermina no hay que perderla, ¿no? en el hombre, porque es una sustancia que está en el semen del hombre, ¿no? Entonces, claro, hoy en día todas esas teorías que hoy en día la ciencia está sacando, los orientales ya lo sabían hace un montón de años y lo ponían en práctica. Entonces, claro, la sexualidad, la alimentación, el ejercicio, la forma de actuar en la vida, o sea, es que son muchísimas cosas. Y luego nos tenemos que defender de lo que desgraciadamente cada vez más en la sociedad nos están imponiendo de una forma o de otra, y ahora os lo diré exactamente a qué me refiero, y que eso va a tener unas consecuencias en la salud terribles, pero terribles. O sea, tener en cuenta que hasta hace poco los naturistas y los ecologistas y toda la gente, los veganos, los vegetarianos, nos estábamos preocupando de que no nos metieran un tomate transgénico. Nos estábamos preocupando de eso, ¿no? O sea, nos comprábamos las verduras que no fueran transgénicas, tal. Vale, bien. Nos estábamos preocupando de eso. Vale. Pues ahora resulta que exactamente el 10 de julio del 2020 el Parlamento Europeo aprobó la utilización de organismos genéticamente modificados para el ser humano. O sea, algo que hemos estado luchando
de que no pasara al ser humano. Lo estaban utilizando con animales, soja transgénica para animales, para el ganado, ¿vale? Lo estaban utilizando ya, pero al ser humano no. Al ser humano los transgénicos, eso estaba súper prohibido, por lo menos en Europa. Bueno, pues eso a partir del 10 de julio. Es que es algo increíble porque se sabe hasta la fecha exacta. 10 de julio del 2020 ya se pueden utilizar organismos modificados genéticamente para el ser humano, sin tener ningún tipo de experiencia ni nada. ¿Qué consecuencias puede traer eso? Pues las consecuencias ya las veremos. Ya lo veremos. Desgraciadamente, pues ya lo veremos. La verdad es que, bueno, son datos que abruman y que en este sentido, independientemente de lo que se autorice o no, es qué responsabilidad tenemos cada uno a la hora de tomar medidas para minimizar esos riesgos y para aumentar nuestra longevidad y nuestra salud, porque independientemente de lo que haya ahí fuera y de los mandatos y de las leyes, que sí es cierto que influyen, pero ¿qué responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer yo? Como El poder elegir lo que tú consideras que es bueno para tu salud, para tu longevidad saludable y evitar lo que tú consideras que puede ser malo. El elegir, o sea, entre el bien y el mal, o sea, es la lucha eterna. Siempre tenemos que elegir entre el bien y el mal. Lo que ocurre es que a veces es difícil evitar el mal porque te entra por muchos sitios, ¿sabes? Las cosas que te pueden perjudicar. Entonces ese es el problema, que tenemos que estar muy atentos porque hoy en día hay muchos ataques a la salud por todas partes. Hay ataques a la salud. Hay, por ejemplo, la iatrogenia. ¿Sabéis lo que es la iatrogenia? Sí, sí. Yo no. La iatrogenia, Claro, antes de toda esta crisis que hemos pasado, era la tercera causa de muerte en Estados Unidos. ¿Diatogenia? La iatrogenia es lo que causa la propia medicina. Sí. Sin que Las complicaciones. Complicaciones. Tú no tienes nada. Te meten en un hospital y coges una infección intrahospitalaria. O sea, pues eso es iatrogenia. O un medicamento por los efectos secundarios, que te puede perjudicar bastante los efectos secundarios de un medicamento. Iatrogenia. Una equivocación médica, que las hay también. Iatrogenia. La tercera causa de muerte en Estados Unidos. Y hay otro concepto que también a mí me abruma mucho, que es el encarnizamiento terapéutico. Entra una persona al hospital y es hacer todo lo que haga falta para decir, bueno, pues es que esa persona a lo mejor ya tiene que partir, ¿no? Y es una persona que en unas condiciones, pues a lo mejor anciana y que ya está en un deterioro, que no avanza, es hacerle y meterle y no sé qué, y por aquí. Y es como, a ver, está bien cuando de una manera efectiva, yo lo veo así, ¿vale? Pues sí puedes tener esa solución o sí puedes darle eso que necesita en ese momento concreto, pero ya cuando ves que, no sé, yo en ese sentido sí es cierto que fluye mucho con... Eso hoy en día yo creo que la medicina ya lo tiene más asumido. La medicina convencional yo creo que lo tiene ya más asumido, lo del no encarnizamiento, ¿no? Con los pacientes. Yo creo que eso ya lo han entendido un poco. Yo creo. Sí, cada vez menos, sí. Cada vez se van humanizando, nos vamos humanizando más todos, porque Sí. es así, porque realmente la energía nos ayuda, nos apoya, el amor incondicional nos está apoyando a todos para que tengamos mayor conciencia y conciencia de lo que somos, ¿no? Realmente. Y pues la verdad es que es muy interesante todo esto, porque como bien dice, la responsabilidad es necesaria y la información, que a veces no podemos llegar a esa información que necesitamos porque no la hay, no está puesta en ningún sitio. Pero aquí hay un tema que es utilizar tu cuerpo para testarte, que se llama la kinesiología. Oh, sí. La kinesiología, sí, tú te testas un alimento para ver si es saludable para ti o no es saludable para ti. Entonces ahí podemos utilizar esta herramienta que es en verdad muy fácil. Paco, ¿tú conoces el testaje? Sí, claro. Conozco la kinesiología, claro que sí. Pues es muy interesante. Hay muchas fórmulas para saber lo que a ti te sienta bien o te sienta mal. O sea, hay muchas formas de saberlo, ¿sabes?
Muy bien. La Y hay otra kinesiología cosa que me gustaría que nombrásemos, porque tú haces retiros de ayuno. Háblanos del ayuno, en todo esto que Pues mira, podemos aplicar para mantenernos saludables y tener una mente lúcida. sí, yo me enteré de la importancia que tenía el ayuno, me interesé por el ayuno con una obra muy importante que ha marcado a grandes personajes de nuestra historia, ¿no? Y es la autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Es una obra muy importante, que fue la obra que introdujo el yoga un poco en Occidente, una de las obras que introdujo y uno de los autores que introdujeron el yoga en Occidente. Y en ese libro, Paramahansa Yogananda ya hablaba de la santa austríaca Teresa Neumann, que según decía él, estuvo 20 años sin comer y sin beber, solamente comulgaba. Teresa Neumann. Parece ser que es un caso cierto, parece ser que es un caso cierto. A mí se me ha confirmado que sí, que era un caso bastante cierto, el de Teresa Neumann. Y luego hablaba también de Giri Bala, que era otra señora que estuvo 30 años sin comer y sin beber en la India. Claro, yo era jovencito, pues que tendría 18, 20 años y eso te marca, ¿no? Y se te queda ahí grabado. Y poco tiempo después cayó en mis manos, hace 40, 45 años más o menos, una obra de medicina naturista, que antes no había tanto como ahora, ahora hay muchos libros, pero antes no había tanto. En Alicante cayó en mis manos una obra de medicinas naturales y tal, y se hablaba de los efectos beneficiosos del ayuno del doctor Nikolayev en Rusia, que era un psiquiatra, que se dio cuenta de que los enfermos curaban con el ayuno, ¿no? De enfermedades mentales bastante. Claro, a mí me gustaba en esa época la psiquiatría, luego ya me desencanté cuando vi lo que era la psiquiatría, ¿no? Pero cuando yo era, aunque me interesa mucho la psicología analítica junguiana y todo lo que es la esfera psíquica me interesa, pero no la psiquiatría que se está haciendo más o menos a nivel convencional, ¿no? Y entonces, claro, a mí como me interesaba la psiquiatría, digo, oye, pues esto es muy interesante, cómo simplemente sin actuar, dejando de comer, se curan enfermedades mentales, ¿no? Y al cabo de muchos años, hace poco, gracias a Internet, relativamente poco, hace 10 años o por ahí, pues ya apareció en Internet un documental que se titula así, Documental sobre el ayuno, que está en YouTube, se puede ver, sí, yo creo que todavía estará, donde ahí aparece el doctor Nikolayev, sus experiencias, toda la experiencia en Rusia con el ayuno. Y es impresionante lo que descubrieron los rusos, es impresionante. Por Interesante ejemplo, esto que estás diciendo. el ayuno, por ejemplo, la histamina en los bronquios, en el aparato bronquial disminuye en las células, que es lo que produce los espasmos, uno de los factores que producen espasmos en las bronquitis crónicas, y entonces el ayuno hace desaparecer la histamina. O sea, ellos han investigado mucho este tema, ¿no? Entonces, pues ahí ya me fui interesando más. Y luego, nada más acabar la carrera, conectaron conmigo dos hermanos de San Juan de Dios, Alberto y Eladio, y me invitaron a ser el médico de los ayunos allí en Que tienen un Versalles. centro, hay un centro. Sí, en No. Segar, cerca de Sagunto, en Valencia. Y desde entonces pues estamos haciendo ayunos. Desde entonces llevamos pues 25, 30 años más o menos, he perdido la cuenta, pero vamos. Qué bueno. Sí. Pues ya lleváis mucho adelantado, ¿eh? Hace 25 años apenas Sí. se escuchaba nada de todo esto. Y los efectos son impresionantes, el ayuno. Los hipertensos, vamos, es que les baja la tensión un montón. Sí, La gente le cambia la cara, o sea, es algo increíble. Se Y renueva. claro, hoy en día está demostrado por muchos científicos. El doctor Longo, por ejemplo, es un científico que ha demostrado los beneficios del ayuno, están sus trabajos en Internet. O sea que hoy en día pues tiene mucho prestigio el ayuno. Hay también muchos centros que se dedican al ayuno, además de las clínicas Butchinger en Marbella, en Alemania. O sea que hay mucho. Muy interesante. Y así diariamente, ¿qué tipo de, digamos, de ayuno, de semiayuno se podría incorporar? Sí, el ayuno intermitente también ahora está muy, muy de moda, que también es muy útil. Es, por ejemplo, pues ayunar un día a la semana, por ejemplo, y estás ese día pues con zumos o caldos, infusiones. Depende de tus posibilidades, puedes hacerlo con zumos, caldos, infusiones. Eso es lo que se llama el ayuno tipo Butchinger. Puedes estar un día a la semana, así, no te va a pasar nada. Y las células descansan, hay un reajuste y eso pues es importante. Luego también hay otro tipo de ayuno intermitente que es dejar de comer unas horas al día, parecido al Ramadán, lo que hacen los musulmanes.
y eso también tiene unos beneficios, o sea que está Sí. todo muy estudiado. Todo eso. Pues muchas gracias, Paco. Quedan 3 minutos para terminar el programa y bueno, ¿cómo te podemos localizar? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está este centro exactamente? Bueno, entráis, por ejemplo, en Betsaida, Ayunos, y enseguida saldrá, supongo. Betsaida. Betsaida, sí, Ayunos. Yo creo que saldrá enseguida. Sí, sí que sale. Sí. Genial. Pondremos ahí el nombre de la página y tus contactos. Página web y todo. Paco. Pues Luego la hay 2 blogs que los lleva un íntimo amigo mío en Zaragoza. Uno es Viaje a Oriente con Francisco Verdú, que hay mucho de medicina también. Y otro que es Hacia el Antiguo Egipto con Francisco Verdú. Hay temas ahí de filosofía y tal. Qué Pero bueno. poniendo mi nombre completo en internet, Francisco Tomás Verdú Vicente, Dialnet, es una universidad que ha recogido publicaciones. Entonces ahí hay muchas cosas mías publicadas. Muy bien. Y en Anda. YouTube, poniendo también Francisco Verdú, también salen muchos vídeos míos. Bueno, que ya tenés ahí mucho recopilado. Muy bien, oye, pues tenemos aquí tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo para, para ver todo este material que tú nos has regalado y has puesto ahí a disposición de todo el mundo. Y la verdad, muy interesante esto de aplicar los ayunos diarios, ¿no? Pues es fácil. Yo los aplico. Claro, muy bien, claro. Y luego, Sí. por ejemplo, imagínate que te vas a constipar, ¿no? Pues dejas de comer y se corta inmediatamente. O sea, Claro. ni más de un día o día y medio un constipado no me puede durar, es imposible prácticamente. Dejas de comer y beber poco también y todo, y en un día y medio se te corta. Totalmente. Con vitamina C, las 2 cosas, ayuno y vitamina C. Qué bueno. Pues muchas gracias. Para mí ha sido un placer descubrirte, Paco, porque hay muchas cosas que vibran con lo que yo hago, con lo que yo siento y con lo que estoy proyectando. Entonces, coincidir con personas con el bagaje que tienes, para mí es todo un placer y un honor. Así que muchas gracias por este compartir y bueno, encantadísima de aprender de ti, de lo que nos aportas. Y bueno, me voy a meter por ahí porque sí es cierto que es algo que tenemos que expandir y compartir. Así que gracias por tu tiempo. Gracias a vosotras, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias, Paco. Y bueno, pues aquí tenemos mucho material, así que vamos a aplicar ya. Pues mira, yo a partir de ahora ya no voy a comer. Esta noche ya no como. Muy bien. A llevar a la práctica, a implementar. Exactamente. Bueno. Muy bien. Pues encantado. Hasta luego. Encantadísima. Chao. Hasta el próximo programa. Adiós. Chao. Adiós.